Buenas tardes, muchas gracias al Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida, este maravilloso espacio, por permitirme divulgar y compartir con ustedes parte del trabajo que vengo haciendo con un equipo de personas desde hace ya 15 años en algunas comunidades campesinas del páramo andino y que gira en torno a lo que hemos llamado el rescate de los tubérculos andinos, ¿no? Allí pues, bueno, esta presentación está como pequeñita, pero espero que si necesitan acercarse lo hagan para que puedan mirar un poco, porque parte del valor de la charla es mirar un poco, familiarizarse con la forma, el color, la textura de estos tubérculos. Aunque son los tubérculos el centro del trabajo, digamos la esencia de la investigación, lo constituye realmente el trabajo con la gente, con las familias campesinas, ¿no? Que son los que realmente han participado y han protagonizado lo que estamos llamando rescate, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco por qué hablamos de rescate y bueno, vamos a presentar por supuesto algunos resultados del trabajo que hemos hecho con los tubérculos, ¿no? Aunque bueno, la compañera me presentó como miembro de Fundacite, como la persona que está ejerciendo actualmente la presidencia, este trabajo en realidad yo lo he hecho en el marco de lo que es mi investigación como parte del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias, en compañía de pues un equipo de trabajo que pertenece al instituto, a otros miembros de la Universidad de los Andes y sobre todo a organizaciones sociales que están ubicadas en el páramo andino, entre ellas la cooperativa Vertientes de Agua Viva, que está allí también, y que bueno, voy a hablar también un poco de ella, y con la Asociación de Productores Integrales del Páramo, PROIMPA, como los más importantes, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, quisiera comenzar a hacer una retrospectiva de en qué contexto estamos hablando de esto del rescate. Y bueno, vamos a hablar de tubérculos, pero vamos a hacer énfasis sobre todo en el tema de las papas, ¿no? Y quiero hacer énfasis en este plural de las papas, porque ya hablar de papas es hablar de un mundo dentro de los tubérculos, que es otro gran mundo, ¿no? Las papas en realidad pues son representan un grupo vegetal muy diversificado, tanto en especies como en variedades, y todo esto ha sido gracias a la coevolución entre las culturas andinas ancestrales, ¿verdad?, y su extraordinaria comprensión y capacidad de trabajo sofisticado a la hora de relacionarse con el ambiente y hacer todo un trabajo de selección, ¿verdad?, y domesticación para convertir a las papas en esta extraordinaria grupo hoy día agroalimentario a nivel mundial extremadamente diversificado. Pero en realidad vamos a ver cómo no son solo las papas, sino también otro tipo de tubérculos, también de origen andino, que han pasado pues por este proceso de diversificación conjunta biocultural, a eso nos referimos, o sea, lo biológico y lo cultural diversifican y evolucionan o coevolucionan, y Venezuela, los Andes venezolanos formó o forma parte de todo ese proceso extraordinario de coevolución entre ambiente y cultura, entre naturaleza y cultura. Si bien el epicentro de la mayor diversificación está reconocido en los llamados Andes centrales, en lo que hoy se conoce como los territorios de los países Perú y Bolivia, los ecosistemas altiplánicos de Perú y Bolivia, es allí donde se escenifica pues la más extraordinaria proceso no solo de domesticación, sino también de diversificación de las papas y otros tubérculos. Hay un proceso, o hubo, y todavía se escenifica un proceso desde esos Andes centrales de Perú y Bolivia hacia el norte, hacia los Andes del norte, ¿verdad? Así, Colombia y Venezuela, lo que hoy es Colombia y Venezuela, y hacia el sur,
todo lo que es hoy Argentina y Chile, ¿sí? Todos los Andes, entonces, suramericanos, es la gran ecorregión de origen, diversificación y coevolución de los tubérculos andinos, entre ellos las papas. Entonces, los Andes nuestros, ¿verdad?, formaban parte de esa coevolución, y de hecho las papas pues formaban parte de la historia prehispánica, de la historia postcolonial, de la historia republicana, hasta hace muy poco, ¿sí? Muy poco, estamos hablando de alrededor de unos 40, 50 años, en los que comienza lo que se suele llamar un proceso de modernización agrícola, ¿sí? Proceso de modernización agrícola en toda la región andina venezolana, que estuvo muy dirigida por algunos programas estatales que giraron sobre todo en torno a la instalación de los sistemas de riego, ¿sí? Pero también a otros factores de orden, vamos a llamarlo económico y cultural, que tuvieron que ver con el ingreso a Venezuela, los estados centrales, y luego su traslado a los Andes, de un grupo culturalmente importante y protagónico en esta modernización, que fueron los llamados canarios, o sea, las personas de origen de las Islas Canarias, que fueron, vamos a llamarlo así, importados a Venezuela para un proceso de modernización agrícola, inicialmente en el centro del país, pero que luego por distintas circunstancias terminan también en los Andes. Entonces, en el marco de esa modernización agrícola, que estuvo signada en el caso de la papa por el ingreso y el uso de las llamadas semillas mejoradas o de crecimiento rápido, es decir, las semillas que han sido seleccionadas y sometidas a un proceso de transformación para lograr que puedan producir en un ciclo más corto, ¿sí? Es decir, que su ciclo desde siembra a cosecha se reduzca a alrededor de 90 a 100 días, mientras que nuestras papas originarias tienen unos ciclos vegetativos más largos, 5, 6, 7 meses. Entonces, estas papas de la modernización, seleccionadas para tener ciclos más cortos y la capacidad de responder a el paquete tecnológico de la modernización, que es el paquete de la llamada revolución verde, es decir, el que usa agroquímicos, riego y fertilización mineral intensiva. Esas papas, una vez que entran con ese paquete modernizador, tienen un impacto sobre las semillas nativas, que, como repito y dije hace un momento, formaban parte de esa coevolución biocultural de los andina, de la cual nuestros Andes venezolanos formaban parte. Y ese impacto, pues, en muy corto tiempo, el resultado que tiene es que las semillas, es decir, las papas como semillas, las papas nativas, que así las llamamos, sufren un proceso de desaparición, ¿sí? De desaparición, de desplazamiento. Primero de desplazamiento por estas semillas de la modernización, y luego de prácticamente desaparición de todos los mercados, porque entonces todo este proceso modernizador está atado a un tema de mercadeo a nivel nacional, que transforma la forma de comercializar la papa y, por tanto, la forma de consumir esas papas, ¿no? De manera que entonces hay un proceso de desplazamiento y después de desaparición de los mercados, y después, posteriormente, entonces, de desaparición de las mesas y de los paladares y del imaginario colectivo. O sea, se desaparece. ¿Y dónde quedan? Finalmente, bueno, quedan resguardadas, quedan protegidas, ¿sí?, silenciosamente, humildemente, en una serie de huertas campesinas en ciertos y determinados espacios de los Andes venezolanos, de los páramos venezolanos, donde familias campesinas que por distintas circunstancias no habían sido incorporadas con la intensidad
que el resto de la región andina a ese proceso modernizador, habían tenido capacidad para desarrollar procesos de resistencia y mantenimiento de esas semillas en esas circunstancias que implicó la modernización, ¿no? Vamos a ver entonces dos sitios, bueno, no sé si lo ven mucho, no se puede apagar la luz para que se vea mejor. Ajá. Bueno, no sé si se ve mejor, pero los dos sitios de los cuales vamos a estar hablando, el de la izquierda, Mucuchíes, es pues realmente el epicentro de ese proceso modernizador, es donde ocurre pues con mucha intensidad la transformación del paisaje y la transformación de las familias y de la forma de vida y de producción de los campesinos andinos hacia la modernización. Mucuchíes pues forma parte de ese bolsón seco, uno de los bolsones secos interandinos, ¿verdad? Extraordinario para el crecimiento de los tubérculos como la papa, que requieren alto nivel de insolación para su periodo de crecimiento y bajas temperaturas nocturnas para el proceso de tuberización. Gavidia es también un páramo, de hecho tiene mayor altitud que Mucuchíes. En Mucuchíes estamos hablando entre 2.900 a 3.100, 3.200 metros, mientras que en Gavidia estamos hablando de 3.200 metros hasta casi los 4.000. Gavidia, a diferencia de Mucuchíes, es un páramo húmedo, es parte de una vertiente húmeda que de hecho mira hacia la vertiente llanera, y allí permanecieron familias campesinas en las condiciones que yo les describí anteriormente, es decir, en condiciones de relativo aislamiento, o podemos llamar más bien incorporación tardía a ese proceso modernizador y de alto nivel de intensificación para la comercialización a nivel nacional. Adelante. Allí, cuando comenzamos el trabajo, nos encontramos desde el año 2002 o a partir del año 2002 con mayor intensidad, lo que hoy llamamos las semillas y los custodios, es decir, el material biocultural representado en las semillas de papa y los custodios, que no son sino personas o grupos de personas dentro de la comunidad con sus familias que tuvieron la capacidad de mantener una serie de papas, de variedades de esas papas, en ciertas y determinadas condiciones, ¿no? En el caso de Gavidia, esas 3 personas y 3 familias respectivamente están compuestas por la familia del señor Bernabé Torres, la familia del señor Ramón Hernández y la familia del señor Idulfo Pérez. Esto es así, pues, un nivel puntual, o sea, son ciertas y determinadas personas las que tuvieron esa capacidad para poder mantener estas variedades, ¿no? En el 2002, nosotros cuando comenzamos a trabajar allí, hablábamos de 5 variedades, entre las que tenían estas distintas familias, con los nombres que están señalados allí: la arbolona negra petacona, rosada, cucuba y reinosa criolla. Estos son los nombres comunes. La literatura hasta el momento que empezamos con este trabajo dice todavía que en los Andes del norte de Venezuela y Colombia, y específicamente para los Andes venezolanos, nosotros supuestamente tenemos solo dos especies y una diversificación mucho menor que en los Andes centrales. Nosotros en este momento pensamos que el número de especies que realmente existe en el caso de los Andes venezolanos es una incógnita desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista científico, que es necesario despejar, porque una serie de características etnobotánicas y de características botánicas propiamente dichas, y de algunos de los resultados que compañeros del área de biología molecular han ido obteniendo con el paso del tiempo, parecieran indicar que hay un proceso de especiación independiente en nuestros Andes, ¿no? Pero nosotros, dado que hasta el momento, en términos de la solidez y la coherencia,
los nombres etnobotánicos y el tratamiento que tiene la gente nos parece mucho más coherente que las contradicciones y los vacíos que se tienen desde el punto de vista del conocimiento científico clásico, nosotros nos estamos manejando con las categorías de clasificación y de identidad que manejan las comunidades. Adelante. Bueno, nosotros lo primero que empezamos a hacer fue a caracterizar quiénes eran estas señoras, con sus respectivos nombres, cuáles eran sus etapas de emergencia, floración, es decir, cómo es su ciclo desde el momento de siembra hasta su cosecha, y inmediatamente comenzamos a trabajar en características que tuvieran que ver con la poscosecha, es decir, cómo se comportan una vez que las cosechas, las arrancas en condiciones de almacenamiento y cómo son para comer, ¿sí? Y fíjense que bueno, allí ya desde el 2002, 2003, teníamos al menos para estas tres caracterizadas, bueno, efectivamente un ciclo largo de más de 260 días, la negra petacona, 219 la arbolona negra y 223 la rosada, pero fíjense dos características muy interesantes, en el caso de almacenamiento todas mostraron capacidad para permanecer en excelentes condiciones, tanto para consumo como para semilla, hasta un año. No solo en condiciones de páramo, sino en otros ambientes, digamos, menos favorables desde el punto de vista de temperatura, es decir, entre 1600 y 1400 metros. Y en cuanto a la aptitud culinaria, bueno, hicimos algunas pequeñas pruebas con algunos cocineros, personas amigas, y inmediatamente comenzamos a ver una serie de aptitudes que ya desmontaban el mito sobre el cual la comercialización de la modernización fue enterrando y fue desplazando las papas nativas, que era una idea así de que, bueno, esas papas solo sirven para comer sancochada, eso no, usted no las puede freír, usted no puede hacer más nada con eso. Comenzamos inmediatamente con estas pequeñas y tímidas pruebas a ver lo falso de ese discurso, ¿no? Adelante. Lo primero que se hizo fue estructurar un proyecto de trabajo que tenía como centro pues los productores y sus familias, pero que nos aliaba con un grupo de otras instituciones, ya que veíamos pues que había allí todo un mundo que caracterizar desde el punto de vista de la producción, todo lo que era la semilla y el cultivo, desde el punto de vista de su revalorización histórica y cultural y su posicionamiento en los mercados, y desde el punto de vista de todo lo que era el consumo y procesamiento, es decir, su valor como alimento. Y allí pues nos enlazamos, nos pusimos en red varias instituciones, grupos de investigadores y compañeros, miembros de organizaciones sociales, para trabajar en estos distintos aspectos, ¿no? Nosotros en particular, yo en este momento voy a presentar buena parte de lo que tiene que ver con una de estas aristas, que es la producción, en el caso de semilla y cultivo, y una parte del procesamiento, ¿no? Adelante. Bueno, en el caso del proceso de rescate, que era pues parte de lo que nos interesaba caracterizar, vimos y detectamos cómo, a pesar de que podíamos identificar, como les mostré en láminas anteriores, personas que como que encabezaban procesos, aguas o al lado o detrás de todas esas personas, pues había todo un grupo familiar en el cual la base de todo este proceso de rescate, en la base de todo este proceso de rescate y mantenimiento siempre estaba o está las abuelas, las mujeres, las señoras. Es decir, los procesos de resistencia, los procesos de mantenimiento, vamos a llamarlo, de rebeldía frente a la modernización, fueron en la práctica liderizados por las abuelas, por las señoras, quienes tuvieron la capacidad de no solamente ellas participar personalmente en el mantenimiento de los sistemas de cultivo, en el mantenimiento de las semillas, en el consumo de las papas, sino también de transferir a su generación inmediata esos conocimientos
y la conservación de los espacios y los territorios en los cuales es posible ese mantenimiento, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante de todo este proceso. Es un proceso de resistencia cultural, en definitiva, con un carácter marcado fuertemente de género, es decir, donde son las abuelas, las mujeres, las que liderizan este proceso, ¿no? Y la efectividad de todo este proceso de resistencia es muy alta porque no solamente, o sea, pudieron conservar los materiales, los conocimientos asociados a esos materiales, las prácticas que derivan de esos conocimientos y los espacios y las áreas en las cuales es posible realizar esas prácticas, ¿no? Entonces es un complejo, o sea, cuando hablamos de rescate, entonces no es solo la semilla, el material como tal, sino un grupo de elementos que revisten mayor complejidad, ¿no? Adelante. Caracterizando pues estos materiales, nos encontramos que son extraordinarios para recuperar esa diversidad que suponíamos inicialmente mucho más deteriorada y perdida, realmente desde el punto de vista de la posibilidad de, a partir de los materiales que aún quedan en esos campos, es posible regenerar buena parte de la diversidad usando lo que se llama la semilla botánica o la semilla real, pues la que está en el fruto. Tiene un potencial de diversificación. Esto, por ejemplo, es una foto donde se muestran 63 materiales a partir del fruto de una sola de esas variedades, ¿no? De estos 63 materiales se fue posible llevar a campo, hacer una serie de procesos de multiplicación y caracterización para obtener nuevos materiales promisorios que ayudasen a la diversificación. Esto es una extraordinaria noticia desde el punto de vista del futuro, de toda la posibilidad que tenemos de tener papas nuestras, papas adaptadas para todos los gustos, necesidades y circunstancias ambientales que necesitemos, sin necesidad de depender de ningún tipo de material transformado por vía de la manipulación genética, por ejemplo, o cualquier otra biotecnología que implique sobre todo procesos de dependencia y de expropiación del control social de las semillas, que es un aspecto que nos interesa especialmente. Adelante. Un aspecto importante del proyecto ha sido la organización local. Nosotros hemos trabajado fuertemente en consolidar y llevar adelante los procesos para fortalecer la cooperativa Vertientes de Agua Viva, que es el núcleo pues, organizativo en el que participan las familias, en el caso de Gavidia, y que sea la cooperativa y las familias asociadas las que directamente pues, formen parte de las unidades de producción, ¿no? En este caso, creamos una unidad de producción que llamamos Unidad de Producción de Semillas Campesinas Andinas, doña Cándida Rosa Torres, una de las abuelas que ya no está presente con nosotros en este mundo, y en honor a ella, pues colocamos el nombre de la unidad de producción. Eso está ubicada en el sector El Oso, vía Las Piñuelas de Gavidia, y es allí en el epicentro, en ese pequeño espacio manejado por la cooperativa donde está esta unidad de producción, doña Cándida Rosa, donde se escenifica buena parte de los resultados. Adelante. Bueno, en esa unidad, doña Cándida Rosa cuenta con un pequeño invernadero para todo el proceso de aclimatación de las semillas que vienen del laboratorio, dado que para cumplir el protocolo desde el punto de vista del CENACEN, que es el Centro Nacional de Semillas, es necesario que estas semillas pasen por un proceso de lo que ellos llaman limpieza. Esto requiere una explicación especial porque, fíjense, cuando hubo toda esta introducción y este desplazamiento de las semillas de la modernización, ellas no vinieron solas, vinieron con un conjunto de plagas y enfermedades que crearon situaciones fitosanitarias adversas para las propias semillas de crecimiento rápido de la modernización, pero también para las semillas nativas. De manera que entonces,
como una especie de experimento social involuntario, todas estas semillas que nosotros tenemos ahorita, que en el caso de la unidad son todas esas que están allí, rosada, corazón negro, cucúa, arbolona negra, arepita, griteña, ojo catire. Todas estas semillas son en realidad semillas que tienen resistencia frente a todas esas plagas y enfermedades, dado que fueron capaces de ser mantenidas en ese contexto de entrada masiva y muy agresiva de todas estas plagas y enfermedades de la modernización. Entonces son extraordinarias para efectos de un cambio en el sistema productivo hacia un sistema que requiere mucho menos agroquímicos y un manejo ambientalmente mucho más saludable, ¿no? Todas estas semillas, ¿verdad? Requirieron aún, a pesar de tener esa resistencia frente a las plagas y enfermedades, lo que se llama un proceso de limpieza. Y allí echamos mano de la alianza con algunas instituciones como el INIA, que en su laboratorio de cultivo de tejidos pues ayuda a través de una serie de procesos a suministrar plántulas que son producidas por cultivo in vitro y que son llevadas a este pequeño invernadero, donde entonces comienza un ciclo de cuidado, aclimatación y multiplicación para después repetidas siembra y multiplicación en campo para generar la semilla, ¿no? En el interín, pues para la comunidad y para los participantes, todo esto ha implicado un proceso de transferencia tecnológica, de adopción y adaptación por parte de ellos y de reencuentro con buena parte de las prácticas tradicionales con las cuales ellos pues desde niños y desde sus padres habían heredado, ¿no? Entonces tenemos aquí como una simbiosis interesante y encuentros entre formas de conocimiento aliadas para un proceso de rescate de semillas ancestrales. Adelante. Bueno, no creo que se vea muy bien los datos que estamos mostrando, que intento mostrar aquí, pero ya hemos tenido varios ciclos de cultivos en el invernadero, llevamos 4 ciclos, estos son los resultados del último mayo 2014, noviembre 2014, allí obtuvimos 7.046 tubérculos sanos, que son la base para entonces las siguientes multiplicaciones de todas esas variedades que están allí, rosada, corazón negro, arbolona negra de Gavidia, arbolona negra de Pueblo Llano, cucuba, ojo catire, arepita, griteña. Esto es la base de un proyecto que se está llevando este año con el apoyo de CanTV para una red de productores de semillas, ¿sí? La cooperativa sigue generando esta semilla prebásica, que se le dice así en el argot de los procesos de certificación, se le dice semilla prebásica, y la básica la sigue multiplicando la cooperativa, y a partir de esa básica en campo se ha distribuido a 25 productores más de la comunidad de Gavidia que este año están funcionando como multiplicadores de todas estas variedades. Adelante. Bueno, este es el caso de la parcela de multiplicación de la cooperativa, que ha servido además como espacio multiplicador y para la caracterización de cada uno de estos materiales. Es decir, nosotros contamos en este momento con una serie de fichas de identificación con características botánicas y agroproductivas, que es como una especie de cédula de identidad de cada una de estas variedades, y todo este conocimiento después es parte de una construcción colectiva entre investigadores en el área de botánica, agroecología y las propias familias campesinas que participan en el proyecto, ¿no? Adelante. Bueno, estos son algunos datos de rendimiento. Lo que quiero enfatizar con esta tabla y con estos números es el tema de los rendimientos. Esto era otro de los mitos, ¿verdad?, con los cuales la modernización desplazó y sacó del mercado a nuestras papas nativas, que es el tema de que supuestamente tienen un bajo rendimiento. En realidad esto no es así, todo lo contrario. El rendimiento es sumamente alto, solamente que ese es un rendimiento que depende de un manejo adecuado, ¿sí?, que no es el mismo manejo que se le hace
a la papa convencional o papa corporativa de crecimiento rápido. Es un manejo distinto, incluso hasta la densidad de siembra es distinta, el número el manejo en aporque, el tipo de nutrientes que hay que colocar, es decir, se requiere una serie de conocimientos para estructurar un manejo adecuado para que realmente ellas puedan tener el rendimiento que pueden expresar bajo esas condiciones. Y fíjense que el rendimiento promedio en las parcelas que hemos obtenido en Gavidia, expresado como lo suelen expresar los productores, ellos expresan los rendimientos por saco de semillas sembradas, es decir, cuánto cosecho por un saco, ¿sí? Si siembro un saco, ¿cuánto cosecho? Bueno, en el caso de nuestro último ciclo, el rendimiento fue de 1 a 32, es decir, 32 sacos de cosecha por un saco sembrado. Esto es un rendimiento extraordinariamente alto si lo comparamos con el mejor de los rendimientos de la papa comercial corporativa que actualmente se siembra en los Andes venezolanos, que se llama papa granola, que es una papa que se paga, por cuya semilla se paga un montón de dólares a Canadá para que nos rinda, en el mejor de los casos, más allá de un 1 al 15. Y en el siguiente ciclo comienza a bajar 1 a 12, 1 a 10, 1 a 8. La otra característica de estas papas nativas es su capacidad para mantener en el tiempo los rendimientos, es decir, su sostenibilidad. Entonces son rendimientos altos bajo condiciones adecuadas. Adelante. No, vamos a pasar esto porque no vamos a ver mucho acá. Bueno, esto es un poco también la cosecha del último ciclo. Adelante. Quisiera también hablarles de algunas estrategias que hemos adoptado desde el punto de vista sociocultural para la divulgación, la promoción de los resultados de nuestro proyecto. Uno de ellos es el evento que llamamos Ecofestival de la Papa Nativa. Es un evento del cual ya llevamos 3 ediciones, lo hacemos generalmente los fines de año, es decir, el mes de diciembre. Y es un evento que tiene un fuerte carácter en énfasis en lo gastronómico, es decir, en ya ese producto que hemos cosechado, que hemos trabajado durante el año, cómo podemos mostrar sus bondades como alimento. Y bueno, en eso se ha concentrado el Ecofestival, acompañado este énfasis gastronómico en una serie de procesos de orden cultural, recreativo, que acompañan pues la fiesta de la papa, la fiesta del comer nuestras papas, como una posibilidad real para recuperar nuestra soberanía alimentaria. En el último Ecofestival, es decir, en diciembre del 2014, cada Ecofestival tiene su particularidad. El último, su centro o actividad central fue la distribución de las semillas en distintas localidades de los páramos andinos. Allí estuvimos en Tuñame, Estado Trujillo, en Santo Domingo, Mérida, en el propio Gavidia, en la propia ciudad de Mérida, en el Jardín Botánico, haciendo llamados previos y mucha promoción para la presencia de campesinos y campesinas que recibieran un pequeño lote de semillas. Se hizo un registro de esas entregas y en este momento, durante este año, estamos haciendo un monitoreo de lo que ha sucedido en todas esas localidades con las semillas de las papas y otros tubérculos que entregamos en ese Ecofestival. De manera que lo que esperamos para el Ecofestival de este año 2015 va a ser el reencuentro con la cosecha de esas semillas que distribuimos. Nosotros en ese Ecofestival del 2014 distribuimos 269 kilos de semillas de lo que llamamos calidad 1, es decir, semillas perfectas, absolutamente sin ningún tipo de daño ni problema fitosanitario, que fueron a dar a 150 unidades de producción en todas esas localidades que les mencioné. Bueno, como les dije, las papas es el centro, pero no son las únicas. Ellas están acompañadas por otros tubérculos de origen andino. En el caso de Gavidia tenemos estos tubérculos que les voy a mencionar. Una son las cuivas, ¿sí? Las cuivas, el nombre, el género es Oxalis, la especie Oxalis tuberosa. Nosotros acá, nuestros andinos la bautizaron cuiva, pero en otros
en otras ecorregiones andinas se le conoce como oca. Es un tubérculo dulzón, de hecho era manejado como la golosina de los niños parameros, porque es bastante dulce, sobre todo si se deshidrata, y tiene unas extraordinarias cualidades para su consumo y uso, además de su manejo es muy fácil, muy sencillo, es como dicen los campesinos, una planta muy agradecida, con muy poco manejo, tiene alta productividad, muy resistente hasta el momento, ha tenido prácticamente 0 ataque de plaga. El otro tubérculo es la ruba, es un uyuco, también lo compartimos con el resto de los Andes, en otros contextos se le llama uyuco o melloco o papa lisa. Sobre todo el tubérculo que se le pone al picante andino, el picante paramero, es el tubérculo del picante paramero por excelencia. Y tenemos un tubérculo que es producto o está acá en nuestros páramos en este momento, producto del intercambio solidario con otras comunidades campesinas andinas, como es la mashua. Se parece un poco a la cuiva, pero es bastante distinto, es mucho más grande, tiene además otras cualidades desde el punto de vista culinario, pero es muy interesante la adaptación y la productividad que ha tenido en el caso de Gavidia, ¿no? Vamos a ver la siguiente tabla. Bueno, no se ve tampoco muy bien. Lo que voy a resaltar de esta tabla es las características que en el caso de la cuiva, la ruba y la mashua tienen desde el punto de vista alimentario y de su almacenamiento. Desde el punto de vista alimentario, bueno, el caso de la cuiva tiene, bueno, nosotros contradictoria y paradójicamente conocemos más un tubérculo introducido como la zanahoria que la propia cuiva, pero tiene potencialidades superiores a la zanahoria, es decir, es trabajable como una zanahoria, crudo, cocinado, rallado, para incorporar a jugos, arepas, a miles de preparación. Y tiene capacidad de almacenamiento hasta 3 meses sin refrigeración, ¿sí? Muy versátil, la forma de consumo tradicional para los niños en los páramos, como les dije, era como golosina deshidratada, pero para los adultos es como chicha. Se hace chicha de cuiva y es extraordinariamente deliciosa. En el caso de la ruba, ella, bueno, es menos, hasta ahora ha tenido menos versatilidad, pero es porque la hemos trabajado menos, pero tiene también extraordinarias posibilidades por su alta productividad. La mashua es un tubérculo muy interesante porque tiene altos contenidos de proteína y es promisorio tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal, para su procesamiento, deshidratación y uso en generación de alternativas de producción animal. Yo con el grupo de compañeros tenemos visto este tubérculo como una línea de investigación para, en lo posible, incorporarlo a la zona de conocimiento productivo que está tras la búsqueda de estos alimentos alternativos para la producción lechera. En el páramo los compañeros han tenido excelentes resultados con sus vacas lecheras y la alimentación sobre la base de este tubérculo de mashua, ¿no? Pero para la alimentación humana también es extraordinario, puede funcionar como un rábano, tiene un sabor parecido a ese, tiene cualidades además medicinales para el asma, la rinitis, ¿no? Como tiene una espectacularidad en el colorido, para las presentaciones culinarias es, bueno, un manjar para los que trabajan en la creación de platillos, pues. Adelante. Bueno, y eso ha sido parte del trabajo en la gastronomía ligada al turismo, llevando de la mano pues directamente a las comunidades, por ejemplo en la FitBen, presentando sus platos, sus posibilidades, sus propuestas, porque como les insisto, parte del mito es que, bueno, no, esas pobres papas no sirven sino para comer sancochadas, resulta que, bueno, hay un sinfín de posibilidades y los festines de papas que nosotros hemos organizado de todas las posibilidades para comer, salado, dulce, bebidas, etcétera, etcétera, se pierden de vista. Incluso tenemos un recetario en puerta para publicarlo y darle la divulgación respectiva, ¿no? Adelante.
Bueno, yo creo que esta es la última lámina. Como les dije, sí, todo lo que hemos vivido, conocido y todos estos resultados pues son extraordinariamente alentadores, pero lo más importante, o sea, el resultado más importante de estos 15 años para nosotros realmente ha sido la capacidad que ha tenido todo este trabajo, todos estos proyectos de generar la integración familiar, es decir, el de devolver a todas estas familias campesinas que durante mucho tiempo fueron subestimadas, fueron silenciadas en su trabajo, incluso fueron señaladas por su trabajo, para que se reconozca lo que ha sido su trabajo heroico en mantener todos estos conocimientos y todos estos materiales. Y es un gran, bueno, placer para mí decirles que hasta el punto de que en este momento tenemos ya redactada por parte del Instituto de Patrimonio Cultural la declaratoria de el rescate de papas nativas como bien cultural inmaterial de nuestro país. Esta declaratoria está a nivel de borrador, pero tiene toda la voluntad y la firmeza aprobatoria desde el presidente de la República a los ministros y viceministros respectivos. Y una vez que se culmine este borrador, por ya temas de detalle legal, va a ser lanzada acá en nuestro estado. Y bueno, no me queda sino decirles que esperamos que el próximo encuentro sea en esta declaratoria, que creo que debe ser una fiesta andina y nacional para reivindicar lo que ha sido este trabajo de estas familias campesinas. Bueno, eso sería todo por el momento. Gracias.